Fenomenal. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy la doctora Ainhoa Corrales. Para quienes no me conozcáis, soy médico especialista en atención primaria, en alimentación consciente y estilo de vida saludable. Y junto con la nutricionista Elena Perea vamos a dar hoy esta formación en la que vamos a hablar de salud, vamos a hablar de antienvejecimiento, vamos a hablar de la importancia que tiene antioxidar nuestro cuerpo y cómo podemos hacerlo a través de una sustancia que es esencial para el organismo, que es el glutatión, y es una sustancia desconocida para muchos, pero sin embargo que está en nuestro cuerpo de manera muy presente, está en cada una de nuestras células y es la segunda sustancia, la segunda molécula más abundante en nuestro organismo después del agua. Y es muy importante que sepamos que el glutatión es el antioxidante endógeno, maestro, se llama, del ser humano. Es algo que nos es propio, que el cuerpo además reconoce de manera natural cuando lo sintetiza por sí mismo, y justo eso, ese objetivo de elevar los niveles de glutatión de manera natural, de hacer que nuestro cuerpo sintetice su propio glutatión para que pueda ser aprovechable y utilizable por todas nuestras células, ese era el objetivo con el que se iniciaron los estudios y justo entre lo que está asentado, sobre lo que se asienta la propuesta de conseguir este objetivo a través del inmunocal. El inmunocal es el único precursor natural y bioactivo del glutatión endógeno del ser humano, porque lo que le aporta son los ingredientes que necesita el cuerpo para poder sintetizar ese glutatión. Y además es que elevar los niveles de glutatión es vital para el ser humano. Ahora veremos en todos los procesos, más de 1500 funciones en los que interviene el glutatión. Y cuando hablamos de glutatión tenemos que hablar del doctor Gustavo Bounus, la doctora Patricia Consaven, que han sido pioneros, ella inmunóloga, él cirujano general y especialista en nutrición, a la hora de estudiar el glutatión, y además han dedicado más de 25 años a buscar esa alternativa 100% natural, libre de tóxicos, que no tuviera ningún efecto secundario, que fuese apta para el consumo de cualquier persona. Y hay un respaldo de más de 45 años de investigación científica en cuanto al glutatión, a los beneficios que tiene en la salud y a la importancia que tiene en nuestro organismo, precisamente por esto que ya hemos comentado, porque es una sustancia que está presente en cada una de nuestras células. Y cuando estamos diseñados de esa manera es porque es vital que el glutatión esté y esté en niveles óptimos en nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro organismo lo van a poder utilizar, pero es muy importante que sepamos que aunque nacemos con niveles óptimos, idealmente óptimos de glutatión, conforme vamos viviendo y dependiendo de cómo sea nuestro estilo de vida, la epigenética, que hablaremos luego un poquito más, estos niveles de glutatión van a ir disminuyéndose. El glutatión tiene ese efecto antioxidante y ahora conoceremos en profundidad algunas de las funciones más vitales o esenciales en las que participa, y conforme vamos viviendo, vamos oxidándonos, estamos en contacto con tóxicos a través de la respiración, a través del consumo celular para que vayan cumpliendo funciones esas células en nuestro cuerpo, vamos gastando esos niveles de glutatión, ese glutatión se va reduciendo. A partir de los 25 o 30 años empieza a descender, y si no reponemos de manera natural, que es la única manera 100% aprovechable por nuestro organismo, si no reponemos los niveles de glutatión, se consume y cuando se termine se ha terminado, ¿no? Y es muy importante que entendamos qué es lo que hace que si nacemos con glutatión, el cuerpo lo vaya consumiendo, pero luego después no sea capaz de volver a sintetizarlo. El nivel de glutatión no puede elevarse simplemente consumiendo glutatión. Esto es muy importante que lo entendamos. Tiene que ser generado por nuestro organismo. ¿Por qué? Porque se forma dentro de nuestras células. Si yo aporto glutatión externo, el glutatión externo se va a quedar circulante, pero no va a integrarse dentro de las células porque no es el que es propio al ser humano, el que nos es familiar, el que es reconocible y aprovechable, utilizable por nuestras células. Y por tanto no va a cumplir esa función a nivel protectora, vamos a decir, con ese efecto antioxidante tan potente que hoy vamos a enfocarnos mucho en él, en nuestro organismo. Y es por eso que tenemos que tender a que sea el cuerpo el que sintetice glutatión, dándole esa materia prima natural que necesita, los que ya serían los precursores, que son los componentes básicos con los que las células sintetizan ese glutatión. Es muy importante que sepamos que el glutatión es un tripéptido, es una proteína que está formada de 3 trocitos chiquititos de proteína, 3 péptidos, que son la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Los 3 están presentes de manera natural en los alimentos que consumimos muy frecuentemente. Sin embargo,
uno de esos tres, en concreto la cisteína, tiene una condición específica, y es que tanto la temperatura como la acidez de los jugos gástricos desnaturaliza, destruye, hace inutilizable o inservible para las células de nuestro cuerpo esa cisteína. Por tanto, aunque yo consuma alimentos que de manera natural contienen cisteína, bien al cocinarlos o bien al llegar a mi estómago por el ácido de los jugos gástricos, por esa acción, van a destruir la cisteína, con lo cual el cuerpo no tiene ese tercer ingrediente que necesita para que dentro de las células pueda sintetizarse ese glutatión. Y justo esto es lo que nos ofrece Inmunocal. Nos ofrece ese precursor natural y bioactivo del glutatión, que es la cisteína enlazada, sin desnaturalizar, derivada de la proteína del suero de la leche, y esta cisteína está protegida de ese efecto termolábil de la temperatura y de ese efecto del ácido de los jugos gástricos por cómo es extraída y por cómo está enlazada entre sí para que no haya esta afectación, no tenga este problema, por decirlo de alguna manera. De esta manera, cuando introduzco la cisteína de esta forma, pasa todos los niveles de absorción hasta el intestino y es ahí donde se junta con ácido glutámico y cisteína para sintetizar el glutatión. Y ese glutatión lo han sintetizado mis células y es el natural de mi organismo, no es químico, no es sintético, no es artificial y lo voy a poder aprovechar hasta en un 97%. De las más de 1.500 funciones que comentábamos hace un momento que participa el glutatión, hay 4 que son esenciales. Decir esencial en medicina es hablar de vital, y que son muy importantes, vienen con estas siglas, esta mnemotecnia que es muy fácil de recordar, y os voy a compartir esta idea de lo que el glutatión hace en nuestro organismo. Estas 4 funciones. Tiene un efecto inmunomodulador. Esto significa que va a tender a la homeostasis, al equilibrio, que es a lo que de manera natural tiende nuestro cuerpo, a la hora de regular el sistema inmune. Cuando tenga el sistema inmune deprimido, por la circunstancia que sea, el sistema inmune está más bajito de lo que debería, el glutatión ayuda a que mi sistema inmune recupere los niveles óptimos de funcionamiento, los naturales. Si tengo el sistema inmune hiperactivado, como en una enfermedad autoinmune, por ejemplo, va a ayudar de nuevo a regular, en este caso hacia la baja, hacia ese punto de equilibrio al sistema inmunológico. Y este efecto inmunomodulador es vital porque el sistema inmune participa de todos los procesos del ser humano. Entonces es muy importante que entendamos que esta regulación, esta modulación que hace del sistema inmune es clave para todos estos procesos. Luego la D de esta palabra idea, que es esa función desintoxicante. Yo siempre digo lo mismo, todas las funciones son vitales, sobre todo estas 4 que estamos comentando, pero si alguien me dice, dime una de las 4 que para ti es la más importante, con la que más te quedas, es sin duda la D de desintoxicante o detoxificante, que es lo mismo, porque tiene además un efecto quelante de los metales pesados. Y es que hay muchísimas enfermedades, desequilibrios, retos de salud, circunstancias que atraviesa el ser humano, que están directamente relacionadas con la cantidad de tóxicos, toxinas y metales pesados que hay en nuestro organismo. Algunas enfermedades neurodegenerativas, por poner un ejemplo, como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, no existirían sin esos metales pesados y esos tóxicos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, fijaos cuánto de importante es ese proceso de limpieza o de detoxificación para nuestro organismo. Porque además, cuantas más toxinas, tóxicos y metales hay en nuestro cuerpo, más bloqueo hay en lo que son las funciones naturales del organismo. Y cuando tengo esas funciones bloqueadas, voy haciendo ese efecto bola de nieve, cada vez tengo más limitado el funcionamiento natural del cuerpo y experimento más trastornos a más niveles hasta que puedo entrar en un colapso. Y de ahí esa inflamación crónica sistémica que afecta a todo el cuerpo, que cada vez está más prevalente, más presente en la población. Bien, pues va a participar de este proceso de limpieza. Hemos dicho que el glutatión está presente en todas las células de nuestro cuerpo, pero además lo está en distintas cantidades en función de las funciones, valga la redundancia, en las que cada órgano participa. Y el hígado es el órgano con más cantidad de glutatión, con mucho, porque es el órgano que participa de manera muy intensa en esta D desintoxicante y en ese proceso de quelación de los metales pesados. El glutatión facilita no solo la llegada de los tóxicos y los metales al hígado, sino de la limpieza hepática hasta expulsar fuera de nuestro cuerpo esos metales. Eso es un proceso que se llama quelación y es vital para el ser humano estar libre de tóxicos y metales pesados. La E es de energía celular y es que ayuda, participa
a nivel celular en las mitocondrias, que son unos orgánulos que hay dentro de las células, en la síntesis de energía, esa sensación de cansancio, esa sensación de no llegar a todo lo que queremos, está asociada con que hay muchos radicales libres, mucha oxidación, de esto vamos a hablar hoy, justo cuando tratemos todo el tema del envejecimiento celular, y es muy importante que sepamos que esa afectación energética está promovida por todas estas circunstancias. El glutatión trabaja mano a mano con las mitocondrias en la síntesis de ATP, en favorecer lo que se llama apoptosis celular, muerte celular programada, que cuando una célula ha cumplido su función la eliminemos lo antes posible para facilitar la regeneración celular y tengamos ese efecto antioxidante más marcado. Y luego además participa del ritmo circadiano, que el cuerpo esté en equilibrio, síntesis de melatonina, buen descanso, síntesis de neurotransmisores emocionales. Pues todo esto está potenciado y colabora en este sentido el glutatión. Y luego ya hemos dicho que es el antioxidante maestro, y es muy importante saber que a nivel antioxidante lo que hace es proteger la célula de los radicales libres. Los radicales libres son el daño mayor que la célula puede tener porque son muy inestables, son muy reactivas, el daño celular y el proceso de envejecimiento acelerado está directamente relacionado con la cantidad de radicales libres que hay en el entorno y en las células y en el medio celular. Y en este caso el glutatión tiene un efecto antioxidante súper potente, nos protege de ese estrés oxidativo celular que surge a raíz de la presencia de estos radicales libres. Cuando además consumimos otras sustancias que son antioxidantes per se, como la vitamina C, como el selenio, el zinc, la vitamina E, van a hacer sinergia, es decir, se dan la mano, hacen el match perfecto, la pareja perfecta, porque va a reactivar y va a reciclar todos estos antioxidantes. Además, es muy importante saber que el glutatión es endógeno, lo producimos nosotros, no viene de fuera, con lo cual el cuerpo lo va a poder aprovechar mucho más y mejor, como decíamos, y es el único antioxidante que en su consumo, en su uso, no se convierte en un radical libre, con lo cual tiene ese efecto antioxidante permanente, perpetuo, y no deja ningún residuo al ser utilizado por nuestro cuerpo, ¿vale? Y a nivel envejecimiento, para que empecemos a meternos ya con la parte anti-aging y que sepamos cuánto de importante es la parte del envejecimiento, no solo en la carcasa estética, en la parte externa, que al final es un reflejo de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, sino también a nivel interno. Le paso el testigo a la doctora, a la nutricionista Elena Perea, para que nos hable de justo este punto y muchos más que son súper interesantes. Muchas gracias, Ainhoa. Sí, yo me presento, soy Elena Perea, soy nutricionista terapéutico o nutricionista medicinal. Estudié en Inglaterra lo que se llama terapia nutricional y es una terapia en la que nos basamos en los nutrientes para dejar que sea el propio cuerpo el que se active en su proceso de sanación. Y esto es básicamente la función principal que tiene el glutatión. Es una molécula que todos tenemos y que está ahí para ayudarnos a frenar los procesos degenerativos y a protegernos. Me encanta cuando dice, no, el glutatión endógeno, porque es verdad que hoy en día mucha gente está hablando de glutatión, de suplementos de glutatión, pero no es lo mismo un suplemento de glutatión que un glutatión endógeno, que no tiene nada que ver. Es nuestro glutatión celular y es el que el cuerpo sabe utilizar, sabe manejar, sabe producir, sabe... No va a ser lo mismo el glutatión producido en una célula o en una bacteria o en un organismo, o puede ser un hongo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el glutatión, y es un inciso aquí, en suplementos, se consigue cuando atacas a un organismo vivo. Tú vas a conseguir una máxima producción de glutatión cuando atacas a una bacteria, cuando atacas a un hongo o cuando tienes una célula, por ejemplo, enferma que se está defendiendo con una producción mayor de glutatión. Eso nos indica cómo el glutatión es tan importante para proteger las células. Nos defiende, es una barrera frente a la oxidación, el estrés oxidativo. Entonces hemos hablado mucho de glutatión a nivel de salud y una de las funciones principales es la de antioxidante, antienvejecimiento, y eso se refleja porque es muy interesante que no es solo antienvejecimiento, es lo que vemos por fuera, que también es la piel, el colágeno, nuestras encías, el pelo, las uñas. Esa es la parte externa que sí va a reflejar una mayor salud, es decir, una menor oxidación, pero también esa menor oxidación se va a encontrar en los tejidos internos y en los órganos internos. Entonces, cuando se empezó a investigar el papel del glutatión, realmente se vio una diferencia
en los niveles de glutatión entre personas enfermas con enfermedades más degenerativas, como puede ser Parkinson, Alzheimer, cáncer, frente a personas sanas. Entonces se vio este patrón común que a medida que envejecemos va disminuyendo el nivel de glutatión y a medida que enfermamos también disminuyen los niveles de glutatión, pero el envejecimiento muchas veces se relaciona con problemas de salud, ya es algo que damos por hecho y no tiene por qué ser así, porque nosotros podemos envejecer sin necesidad de tener unas enfermedades propias del envejecimiento, podemos envejecer de forma saludable. En cuanto al colágeno, y el colágeno estoy hablando no solo de la piel, sino también de, la proteína estructural que proporciona elasticidad no solo a la piel, sino también a los tendones, a los vasos sanguíneos, al muro intestinal, a los huesos. Nuestro cuerpo necesita un buen colágeno interno y externo. Entonces el glutatión mantiene el buen estado del colágeno y proporciona fuerza y elasticidad. Y además es necesario para la síntesis del colágeno porque participa en la formación de enlaces cruzados entre las fibras de colágeno, lo que mejora la estructura y la resistencia. Entonces eso estamos hablando, como he dicho, de piel, estamos hablando de tejido interno también, como por ejemplo tan importante como es el muro intestinal, que es nuestra piel interna y de la que vienen muchos problemas de salud porque tenemos un muro intestinal dañado, con permeabilidad, erosionado. Entonces el glutatión también va a ayudar a mejorar el colágeno interno. Y además también muy importante, el glutatión protege de la degradación enzimática al colágeno. Entonces hay un tipo de enzimas llamadas metaloproteinasas que degradan el colágeno y contribuyen a la pérdida de firmeza y elasticidad, pero también estas enzimas también pueden tener un efecto en tejidos internos y pueden ser un factor que agrava la inflamación. Sí, el glutatión va a regular la producción y la activación de las enzimas metaloproteinasas. Entonces, estas enzimas también pueden intervenir en procesos inflamatorios, lesiones tisulares, enfermedades degenerativas. Y en esos casos, esta regulación de estas enzimas está alterada y resulta en una actividad aumentada. Entonces, el glutatión, como habéis visto, es un modulador. Modula el sistema inmunitario, modula la inflamación, modula también la producción de metaloproteinasas, que son necesarias en algunos casos, pero que pueden también haber un desequilibrio, que haya una mayor degeneración del colágeno, un mayor proceso inflamatorio. Al final, el glutatión es un antioxidante, principalmente nos va a proteger frente a todo lo que es estrés oxidativo y degeneración. Y luego, muy importante también, es, bueno, participa también en la cicatrización de heridas, como veis, que eso también lo podemos observar en muchos testimonios de cómo la gente mejora en heridas, en daño en la piel, eczemas, dermatitis, también quemaduras, porque también la piel necesita glutatión para regenerar. Y luego una función principal y muy importante es la reparación del ADN, es decir, consigue que expresemos nuestros mejores genes y repara código genético. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más con Ainhoa cuando nos hable también de la epigenética, y vamos a ver cómo Immunotec también tiene productos epigenéticos, no solo el glutatión. Y luego aquí tenemos un tema súper interesante, muy importante, del que seguramente habéis hablado, y es el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son unas regiones del ADN, del final del ADN, en los extremos de los cromosomas, que protegen el código genético de la degradación. Y cada vez que una célula se divide, los telómeros se van acortando. Esto es parte natural de la vida, del proceso de envejecimiento, pero se puede retrasar ese acortamiento de los telómeros. Y eso se puede conseguir, bueno, digamos, la longitud de los telómeros es un indicativo de longevidad y es un biomarcador de envejecimiento. Se está estudiando mucho hoy en día y se está viendo que a través de la epigenética, es decir, de manifestar nuestros mejores genes y de una dieta alta en antioxidantes, vamos a poder frenar el acortamiento de los telómeros. Y entonces, en ese caso es muy importante los nutrientes antiinflamatorios y los nutrientes antioxidantes que pueden reducir la erosión de los telómeros. Y como hemos visto, nuestro mayor antioxidante, el más importante y el único antioxidante que producimos nosotros es el glutatión. Como nos ha comentado Ainhoa, para producir glutatión, nuestro glutatión endógeno, necesitamos cisteína. Y esa cisteína es un aminoácido
poco abundante por un lado, porque solamente se encuentran alimentos crudos, como carne cruda, leche cruda, huevos crudos, pero además es que es un aminoácido muy delicado, muy sensible al calor y a la acidez. Entonces se va a degradar en el estómago con el calor y con el pH ácido. Con lo cual aquí tenemos un problema, digamos, aquí hay un freno en nuestra capacidad de producir nuevos niveles adecuados de glutatión, porque no estamos consiguiendo suficiente cisteína bioactiva. Y esa es la clave de todo. La clave de todo lo que estamos hablando es que el glutatión es endógeno y que la cisteína tiene que ser bioactiva, es decir, protegida para la absorción para conseguir que llegue a entrar, a atravesar la membrana celular y a contribuir a la producción de glutatión intracelular. Entonces, la única manera y la más eficaz y la única manera realmente eficaz de estimular la producción de glutatión endógeno es conseguir una fuente de cisteína bioactiva consolidada como la que se encuentra en Inmunocal, en donde tenemos una cisteína con un doble enlace y protegida por el suero lácteo, la proteína de aislado de suero lácteo, que participan en esa protección de la cisteína y con ello conseguimos una absorción del 95%. Cada sobre de Inmunocal tiene más o menos unos 400, un poquito menos de miligramos de cisteína consolidada y con ello se consigue una absorción del 95%. Entonces ya podéis imaginaros el cambio tan grande que supone para el cuerpo pasar de recibir una cantidad pequeñita de cisteína que le está costando conseguir a tener una fuente abundante de un aminoácido tan importante para que nuestro cuerpo sea capaz de activar esta molécula de protección. Bueno, y aquí os voy a hablar un poquito de los dos inmunocales principales, los que se usan en terapia. Aquí tenemos lo que nosotros llamamos la caja azul o el Inmunocal a secas, que fue el primero que salió y es directamente la cisteína enlazada. Es cisteína enlazada o consolidada protegida por el aislado de suero lácteo. Realmente esto no es un suero lácteo, sino es cisteína aislada o enlazada en suero lácteo. Entonces este suplemento lo puedes dar a un bebé, se lo puede dar a una embarazada, lo puede tomar cualquier persona, no tiene cero toxicidad, puedes aumentar la dosis porque tampoco hay límite, no es un producto que está etiquetado con la etiqueta Clean Label, que está completamente libre de cualquier sustancia tóxica o cualquier resto de organismo transgénico. Y se puede utilizar, como digo, para cualquier edad y cualquier momento. Y luego la empresa desarrolló la fórmula Platinum, que es la fórmula premium y está más enfocada para mayores de 35 años. Entre comillas, se supone que a partir de los 35 años empezamos ya nuestro proceso de envejecimiento, de degeneración, que normalmente afecta sobre todo a la pérdida de calcio en los huesos, a problemas osteoarticulares, la pérdida de energía, la pérdida de masa muscular. Entonces va a ayudar a todo esto. Contiene una pequeñita cantidad de creatina para ayudar a mantener la masa muscular. Ayuda muchísimo a la salud de los huesos al llevar citratos de magnesio, sodio, potasio, que ayudan a reducir la acidez del cuerpo, que es uno de los motivos por los que perdemos calcio, porque el calcio se utiliza para hacer de alcalinizante, de buffer que se llama, y para restaurar el balance natural del pH. Entonces, al aportar los citratos nos va a ayudar a que el calcio se concentre en el hueso y no tengamos exceso de calcio circulando y produciendo problemas osteoarticulares. Y luego también lleva lo que se denomina CMP, que son péptidos moduladores de citoquinas que ayudan a modular, de nuevo, volvemos a la modulación de la inflamación, es decir, evitan que haya un exceso de inflamación, con lo cual esta fórmula nos va a venir muy bien si hay problemas de inflamación, de dolor, problemas osteoarticulares o problemas de huesos o problemas de artrosis, por ejemplo, que son problemas, como digo, que suelen empezar a partir de los 30, 35 años. Entonces viene muy bien también para aumentar masa muscular. De hecho, se nota muchísimo en la masa muscular. La gente más mayor que empieza a tener problemas de mayor flacidez, pues lo primero que nota es la mejora del colágeno que vamos a tener siempre por el hecho de aumentar el glutatión y luego la mejora también de la flacidez y del tono muscular. Y bueno, y un inciso, estas dos fórmulas, perdonadme, yo siempre digo que Inmunocal es como tener un Ferrari que lo podemos usar para ir despacito a 20 por hora o lo podemos poner a 200 por hora. Entonces,
Vamos a usar las dosis, las cantidades y la fórmula azul o platino para acelerar. Con la platino vamos a aumentar la limpieza celular, vamos a aumentar la energía, entonces vamos a acelerar un poquito más y nos vamos a desintoxicar un poquito más, y si queremos ir despacito, pues usamos más dosis del azul. Y eso es básicamente las diferencias, ¿vale? Y os dejo con Ainhoa, que nos va a contar la parte de epigenética. Bueno, muy importante esta parte. Inmunocal es maravilloso, la regulación que hace y sobre todo a mí como médico una de las cosas que más me gusta, porque no es a lo que estoy acostumbrada y no es en lo que he sido formada hasta ahora, es que no deja ningún residuo tóxico, que por sanar o mejorar una parte de tu cuerpo o varias partes de tu cuerpo no tienes que empeorar o dañar otras que no lo están, que son estos famosos efectos secundarios que tienen la parte química. Y es muy importante entender este punto, porque al final lo que estamos haciendo es un ejercicio de responsabilidad para con nuestra salud, y es algo que todos podemos hacer, y me atrevería incluso a decir que deberíamos de hacer, deberíamos de priorizar, y además no es necesario llegar al estado de desequilibrio o enfermedad para ocuparnos de nuestra salud. Cuando uno se ocupa de su salud, generalmente no tiene que preocuparse por la enfermedad, y esto es muy importante. Y aquí vienen a ayudar a completar ese efecto del inmunocal, tanto del regular, el azul, como el platinum. En este caso, booster verde, aunque veis que tenemos los dos, tanto el booster rojos y verdes como el energy, van a tener una activación y un impulso, va a ser como una especie de booster, de empuje hacia el efecto antioxidante y antiinflamatorio que ejerce de por sí el glutatión, y nos vamos a centrar sobre todo por la parte epigenética que comentábamos en el inmunocal rojos y verdes, porque el objetivo que persigue es darle un extra de nutrientes a nuestro cuerpo y que podamos hacer esa sinergia, ese trabajar mano a mano con el glutatión, dándole mucho más al aportar ese extra, como digo, de nutrientes. La epigenética es el estilo de vida, es cuánto de determinante es nuestro estilo de vida en lo que vaya o no vaya a expresarse en función de la información genética con la que partimos, de la que somos todos, ¿no? Formamos todos parte. Y esto es muy importante porque yo me encuentro en consulta con muchas personas que me dicen, no, es que tengo tal patología, es genética, mi padre lo tuvo, mi madre lo tuvo, mi abuelo, y tienen ahí como una carga generacional de síntomas o enfermedades que tienen un componente genético. Y es muy importante que entendamos que tener una predisposición genética en ningún caso es una certificación, una certeza de que eso sea lo que me va a pasar a mí. La epigenética manda sobre la información genética, porque la epigenética, el estilo de vida, es lo que va a determinar si pulsamos o no esos interruptores de esos genes, si activamos o no esa información genética con la que venimos para que se exprese el desequilibrio que esa información genética traiga. Ejemplo, hipercolesterolemia familiar. Pues que yo termine desarrollando, manifestando alteración a nivel de los niveles de colesterol va a depender de mi estilo de vida y no de que tenga una predisposición genética, porque el estilo de vida es lo que va a activar o no esos genes. Pues la epigenética es ahora mismo una ciencia en la que se está estudiando cada vez más, porque se está viendo el papel tan predominante y tan determinante que tiene en el estado de salud o enfermedad del ser humano. Y en este punto, el gen NRF2 es un gen que se considera un interruptor epigenético, porque lo que hace es permitir que todos esos antioxidantes que hay en nuestro cuerpo, tanto el glutatión como antioxidante endógeno natural del ser humano, como aquellos que introduzcamos a través de la alimentación o complementos o suplementos nutricionales, como hemos comentado antes, el selenio, el zinc, la vitamina C, la E, la D, todos estos antioxidantes van a tener un funcionamiento, un efecto muchísimo más potente cuando tenemos este gen NRF2 activado. Y este gen NRF2 se activa de múltiples maneras, pero hoy en día el activador de este gen más potente que existe es el sulforafano. Sulforafano está presente en las verduras crucíferas, principalmente el brócoli. Sin embargo, tendríamos que consumir unas cantidades gigantescas de estas verduras para que nuestro cuerpo se quedase con la cantidad suficiente y efectiva y además mantenida en el tiempo, que esto es clave, de sulforafano, para que tenga esta sinergia, este trabajar mano a mano con estos antioxidantes de nuestro organismo y sobre todo con el que nos es propio, que es el glutatión. Bien, pues el booster rojos y verdes contiene justo sulforafano, que es ese mediador de ese gen NRF2, lo activa
y va a permitir que nuestro cuerpo se desinflame, se desintoxique, tenga ese efecto antioxidante, antienvejecimiento y protector a todos los niveles. Además, el gen NRF2 tiene un efecto neuroregenerador, neuroprotector, cardioprotector muy, muy importante, con lo cual nos vamos a un punto más. Hablábamos de que Platinum es una versión mejorada de Inmunocal, pues asociar el booster rojos y verdes lo que hace es llevarlo a un nivel 3.0, 4.0 en cuanto a salud se refiere, porque es un catalizador, impulsa de manera rapidísima y además sostenida en el tiempo. Vuelvo a hacer hincapié en esto porque esto es una diferencia clave frente a las 3, 4, 5 horas máximo que puedo tener activado a través de la alimentación el gen NRF2. A través del booster me voy a 3 días de activación de este gen y esto es muy importante porque el cuerpo mantiene ese equilibrio hacia el que tendemos cuando le damos lo que realmente le es efectivo para esa función. Como decíamos, está en las crucíferas y el brócoli es el maestro, el que más cantidad de sulforafano tiene y ayuda en prevención de los factores de riesgo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el cáncer, síntomas de autismo. Hay muchísimos procesos en los que interviene este gen NRF2 y el que esté activado o no depende de que tengamos disponible sulforafano en nuestro organismo. Le pasa un poco como hablábamos antes del problema que tiene la cisteína. El sulforafano naturalmente presente en las crucíferas, cuando yo manipulo los alimentos, aunque solo sea para cocinarlos, cambio la forma molecular de ese alimento y por tanto afecta su composición y el que pueda ser utilizado por mi organismo. Pues justo con el booster salvamos este inconveniente, porque ese sulforafano que contiene ya está en cantidades importantes y listo para que el cuerpo lo pueda absorber de manera rápida, con lo cual es mucho más efectivo y durante más tiempo. Participa también de ese proceso de desintoxicación y como además de sulforafano el booster contiene 50 variedades distintas de frutas y verduras que nos van a aportar 50 tipos distintos de fitonutrientes y polifenoles, van a hacer ese efecto a nivel epigenético porque la nutrición, la cantidad de nutrientes y la calidad de estos nutrientes es súper determinante para ver cuál es el beneficio, la calidad de vida que luego vamos a experimentar. Y aquí nos va a dar un aporte extra por el selenio, que también se asocia con el glutatión, y la vitamina C tienen un efecto, aparte de antioxidante, como hemos comentado, potenciador, fortalecen el sistema inmunológico y también protegen a las células de ese estrés oxidativo que habíamos comentado. Por tanto, es muy importante también a nivel energético, que como hemos comentado antes, estamos excesivamente acostumbrados a vivir sin energía y eso no es normal, hay que desnormalizar esto, y esa sensación de vitalidad también está asociada a las vitaminas del complejo B que contiene. Decíamos 50 polifenoles y fitonutrientes que van a hacer de nosotros una maquinaria perfecta, van a facilitar ese equilibrio y esa autorregulación, esa autosanación que de manera natural tenemos, porque va a quitar todos los bloqueos que el estilo de vida, los tóxicos y el déficit nutricional, entre otros, pueden estar produciendo en nuestro organismo. Al final, la idea es que participemos de manera activa en nuestro proceso de salud y de sanación y que lo hagamos sin asumir ningún riesgo, de manera natural y de manera, además, eficiente, que aquello que destinamos y dirigimos esa energía, esos esfuerzos, esos recursos a mejorar y a sanar, tenga un resultado positivo y podamos experimentarlo de manera intensa y lo antes posible. Vamos a dejar de compartir porque hasta aquí la presentación que os teníamos preparada. Esperamos que os haya resultado interesante y que os haya aportado información al respecto de vuestra salud para que podáis mejorar cada día. No sé si ha habido alguna cosilla puntual que tuviéramos que comentar, pero bueno, en cualquier caso... Comentan... Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera levantar la mano o comentar, preguntar algo. Sí, nos han preguntado que lo ideal sería el tema del booster verde con el naranja. Bueno, el booster naranja también lleva sulforafano. Lo que no lleva son los 50 frutas y verduras ni los polifenoles, entonces el efecto es menor a nivel de antioxidantes.
pero es mayor a nivel de energía, de estabilizar la energía. Pero también tenemos un aporte de sulforafano. Entonces, en cuanto al sulforafano, pero sí que puede ser una idea. Lo que pasa es que el booster naranja yo lo utilizo más enfocado a un momento concreto. El día y momento y días en los que lo necesitas. Igual no todos los días lo necesitas. Entonces tiene un efecto inmediato. Sí. Claro, es un poco la idea, pensad que el objetivo de estos tratamientos es individualizar las necesidades de cada ser humano, salirnos de los protocolos a los que estamos acostumbrados, que sacan el factor humano de la ecuación y tratan a todo el mundo por igual, sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada uno de nosotros, que son justo lo que marca la diferencia en cada uno de nosotros, y con esto empezamos la casa por los cimientos en vez de por el tejado. Con estos tratamientos vamos a poder ir adecuando lo que cada uno necesite en función del sitio del que parte, la circunstancia en la que está, los objetivos que se marca y la velocidad a la que quiere alcanzarlos. Esto es una cosa personal y lo que nos facilitan estos programas y estos complementos es que podamos responsabilizarnos de nuestro proceso a nivel individual y vamos a tener siempre un asesor, un apoyo, una persona que nos pueda ir guiando y nos pueda ir ayudando y acompañando en este proceso, pero somos cada uno de nosotros los que tenemos que tomar las riendas de nuestra salud. Y es muy fácil hacerlo cuando tenemos estos complementos naturales para apoyarnos con estos resultados. Bueno, Alberto pregunta que cómo se puede comprobar el dato del 95% de absorción. Esos son estudios clínicos y Immunotec es una empresa, un laboratorio de investigación que se ha dedicado más de 40 años a hacer estudios clínicos, ensayos clínicos a doble ciego y entonces todo esto está comprobado con un estudio y se puede consultar. Immunotec ha demostrado que Inmunocal realmente aumenta los niveles de glutatión y que tiene la cistina tiene una absorción del 95%. Claro, eso quien quiera, hay acceso a los estudios y puede investigar. De hecho, forma parte de ese proceso de hacernos responsables de la salud y yo siempre invito a todo el mundo a que investigue porque al final todo está ahí. Hay más de 170.000 estudios publicados al respecto y está todo ahí para que se vea cuáles son los efectos demostrados científicamente. Y hay alguien que preguntaba cómo podemos comprar los productos, pues siempre poneos en contacto con la persona que os ha invitado a esta presentación, que os va a facilitar la manera de poder acceder a ellos y además va a estar con vosotros acompañándoos para en el proceso de equilibrado de vuestro organismo poder acompañaros y daros las informaciones y pautas que vayáis necesitando. Y vale. Bueno, alguien pregunta de la creatina, ¿puedes seguir tomando creatina si tú tomas creatina aparte? Porque la cantidad de creatina que lleva Inmunocal es muy pequeña, realmente no interfiere con que tú, por lo que sea, por deporte, tomes otra fuente de creatina y tampoco afectaría así con personas con insuficiencia renal. En insuficiencia renal se puede también consumir el platino. Lo que ocurre es que se toma una dosis menor, pero no porque el platino en sí haga daño, porque al revés le beneficia mucho al riñón, sino porque personas con insuficiencia renal tienen limitada la cantidad de líquidos que pueden consumir. Y entonces aquí es muy importante que cuando estemos tomando Inmunocal que bebamos suficiente agua, porque las toxinas que hemos hablado antes, como que las toxinas, pues las va a convertir en hidrosolubles y necesitamos orinar bien para eliminarlas del cuerpo. O sea, el cuerpo si no elimina, y la eliminación siempre va a ser a través de orina y heces, pues puede reabsorber. Entonces hay que beber suficiente agua y en caso de insuficiencia renal se limita la dosis, pero sobre todo por eso, por la limitación que hay en la ingesta de líquidos. Eso es. Y la parte que comentaban de alérgicos, pues es realmente la única contraindicación. Cuando hay una alergia de shock anafiláctico, que no es lo mismo que una intolerancia, en esos casos, quien sea alérgico a la proteína del suero de la leche, pues por supuesto no puede consumir este producto porque contiene proteína del suero de leche, pero tiene que ser un alérgico. Si es una persona que es intolerante, porque además no lleva lactosa, no lleva caseína, hay muchos casos en los que sí se puede y se puede ir ajustando la dosis, pero en cualquier caso esto luego se va viendo la circunstancia de cada uno para poder ir ayudándonos así como cada uno vaya necesitando. Lo que os invitamos es a que investiguéis, a que queráis saber más, a que hagáis ejercicio de responsabilidad respecto de vuestra salud y a que os pongáis en contacto con la persona que os ha invitado a esta presentación porque os va a poder facilitar muchísima más información y va a poder ayudaros en ese proceso de investigación si es que queréis iniciarlo. Y quienes tengáis claro que queréis empezar a mejorar,
pues esa misma persona es quien nos va a dar el acceso a todos los productos y todos los programas. Bueno, muy bien. Pero bueno, sí, Inmunocal no lleva caseína, porque la mayoría de la gente que tiene alergia lo que tiene es alergia a la caseína. Eso No es. se suele tener alergia a otras proteínas de la leche y caseína no tiene ni lactosa. O sea, está catalogado como alimento sin lactosa. Entonces, mucha gente, yo de hecho me dedico a tratar problemas digestivos de salud y la mayoría de mis pacientes no toman lácteos, pero no tienen problema con Inmunocal. O sea, no somos conscientes de los problemas que hay con los lácteos hoy en día, pero vienen de otros componentes que no se encuentran en Inmunocal. Esto es lo más parecido a lo que sería un suero lácteo humano, humanizado, con muy baja contenido en caseína, casi totalmente libre de caseína, y como ocurre con la leche humana, y con una cantidad mayor de cisteína enlazada, que es lo que nos ayuda realmente. Así que, bueno. Eso es. A ver. Tratamientos químicos como, no sé si Insuna, no sé si queréis decir Lírica. insulina, la lírica sí, porque la lírica la tenemos ahí como muy presente. Es compatible con cualquier fármaco químico y lo más importante es que va a limpiar el residuo tóxico y va a reducir el impacto que el residuo tóxico de todos los químicos que consumimos, porque está presente en todos, deja en nuestro organismo. Va a acelerar el proceso de limpieza de este residuo, por tanto el daño asociado a este residuo tóxico que mientras está dentro de nuestro cuerpo puede ejercer a nivel de los tejidos y de las células, se reduce de manera significativa sin restar efectividad al principio activo del fármaco. Con lo cual es muy interesante, aunque estemos tomando cualquier tratamiento crónico, porque vamos a poder contrarrestar ese impacto en nuestro organismo, ¿vale? O sea que eso es muy, muy importante. Bueno, a ver, podemos tirarnos mil años con preguntas. Sí. Si queréis, a ver, tratamiento de cáncer, tóxicos, ¿conviene tomar Inmunocal? Sí, es compatible y lo que acabo de explicar es para cualquier tratamiento. Han preguntado lírica, me da igual quimioterapias, radioterapias, inmunoterapias, es efectivo y limpia en todos los aspectos y además recupera las funciones del organismo más rápidamente. Y el tiempo depende de la situación de la que parta cada ser humano, del objetivo que tenga y de hacia dónde quiera dirigirse. Al final esto es una cosa muy personalizable y esto es muy interesante porque se va a poder adaptar a lo que cada uno necesite. Así que nada, sin más, yo creo que agradecer a todo el mundo, sobre todo a ti, Elena, muchas gracias por este ratito y seguro que es la primera de muchas y a todos los que habéis estado aquí escuchándonos. Por mi parte ha sido un placer y espero veros muy pronto y que tengáis vuestros propios testimonios de mejora y de salud a la hora de tomar el Inmunocal. Muy bien, muchas gracias, Ainhoa, por esta colaboración y gracias a todos. Voy a parar aquí.